¿El audio está bloqueado o soy yo solo? Sí, se escucha. Perfecto. No se escucha. Ah, ya. No se estaba escuchando. No se escuchó nada de lo que dijo Carlos. Tiene un gran currículum el señor Rosario. Sí, es el. Bien, pues vamos a ver. Lo tengo que comenzar a proyectar nuevamente. ¿Me van a sacar? Ok, déjame buscar entonces para. Ups. Ok, aquí estoy. Compartir pantalla. Comenzar transmisión. Okay. Ok, aquí estamos. Bien, vamos a hablar un poquito sobre el sector eléctrico a nivel global, luego en República Dominicana, y eso dentro del contexto de lo que está sucediendo con la economía y específicamente con Estados Unidos. Este va a ser más o menos el esquema de nuestra presentación. La primera parte, un contexto internacional, la segunda parte, el sector eléctrico global, y luego vamos a pasar al caso dominicano. Con relación al contexto internacional, aquí Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, pues se ha convertido en la principal fuente de perturbación económica. Estados Unidos, que por lo general constituía como el ancla o la base fundamental sobre la cual la economía a nivel global pues se sustentaba, ahora de repente se convierte en pues una fuente de perturbación, de choques, que hace que los agentes económicos pues tengan que enfrentar una situación de mayor volatilidad. Mayor volatilidad que implica movimientos muy fuertes de precios, activos financieros, pero también movimientos en algunas variables reales. Hay países que van a enfrentar con la política arancelaria de Trump una situación que va a desembocar en pérdida de flujos comerciales. Vamos a ver finalmente lo que sucede. Ayer, por ejemplo, se dio a conocer que ya llegó un acuerdo con Japón después de que había dicho que le iba en una carta a establecer un arancel de 25%, se lo baja a 15%, que es muy elevado, como quiera. Hay que recordar que el arancel promedio de los Estados Unidos era alrededor del 2%, subirlo a 15%. Estamos hablando de un arancel extraordinariamente alto, lo que implica una disminución de flujos de comercio por el hecho de que eso va a significar un aumento de precios en los Estados Unidos o una caída de la rentabilidad de las fábricas y suplidores japoneses, de tal manera que habría que ver finalmente sobre quién va a recaer la incidencia de ese arancel, pero lo que sí se va a tener es un impacto en la economía real, que todavía no se ha registrado por el hecho de que no es nada definitivo, pero si ya ese es, por ejemplo, un arancel definitivo, pues ya comenzaremos a ver consecuencias en el lado de precio, consecuencias en el lado real de la economía. Entonces, lo que sí estamos observando es que en términos de Estados Unidos se ha reducido la tasa de crecimiento esperada a 1.4%. El año pasado se creció Estados Unidos alrededor de 2.8%. El Fondo Monetario estima 1.8% de crecimiento para este año, pero la Reserva Federal estima alrededor de 1.4% de crecimiento. Con relación a la tasa de inflación, que la meta es 2%, en el caso de la Reserva Federal se estaría estimando que va a aumentar la expectativa y pudiera quedarse en el entorno de 3.1% de tasa de inflación este año, lo cual es una tasa de inflación alta. Eso es porque la Reserva está estimando que lo que viene en materia de aranceles va a ir empujando hacia arriba tanto el índice de precio del consumidor como el índice de precio de gasto de consumo, que es la medida preferida de la Reserva Federal. Y la tasa de desempleo, que ahora está en 4.1, prácticamente pleno empleo, la tasa de desocupación de pleno empleo de los Estados Unidos es 4%. Estamos hablando de que se situaría en 4.5%, todavía muy bien, porque es una supereconomía Estados Unidos, porque a pesar de toda esta turbulencia, de todos estos riesgos, de toda esta
volatilidad que ha creado la política de Trump sigue mostrando un buen desempeño, pero en la segunda parte del año pudiéramos observar ya incrementos de precios y desaceleración de la actividad económica. Esto lleva toda esta incertidumbre a la Reserva Federal a aplicar una política monetaria por más tiempo dentro del territorio restrictivo. La tasa de interés de la Reserva Federal está en 4.25 a 4.5%, promedio 4.3%. Eso manda un mensaje a todos los países del mundo, porque estamos hablando del principal banco central. Le manda un mensaje al resto de los bancos centrales de que la tasa de interés tiene un piso. Cuando ese piso estaba entre 0 y 0.25 por 10 años, ahora de repente tenemos una perspectiva de que se va a mantener alta. El presidente Trump quiere bajar 300 puntos básicos a esa tasa de interés. 300 puntos básicos de golpe. Por eso está presionando para ver si logra sacar a Jerome Powell como presidente de la Reserva Federal. Primero intentó hacerlo legalmente, se ve que no puede hacerlo porque es un organismo independiente, autónomo, que es nombrado y no puede ser sustituido por el presidente, sino cuando termine su mandato, que es en mayo del año próximo. Ahí es que pudiera cambiarlo. Entre los candidatos, el más positivo, digamos, para la estabilidad de precios es Kevin Warsh, pero hay otros, como es Kevin Haas, que es más propenso a aplicar políticas de acuerdo a lo que quiere Donald Trump. Ya veremos a quién selecciona finalmente, pero si selecciona a una persona que esté dispuesta a reducir la tasa de interés en 300 puntos básicos, eso puede generar un aumento significativo de la tasa de inflación. Entonces, en ese entorno es que estamos viendo al sector eléctrico, en ese entorno internacional, entorno de mucha volatilidad, entorno de aumento de la tasa de interés, entorno del hecho de que, obviamente, con volatilidad lo que estamos es manteniendo un nivel de riesgo elevado, y con un nivel de riesgo elevado, pues eso hace que tengamos ante los próximos años una situación que pudiera desembocar en un costo del capital elevado. Y recuerden que el sector eléctrico es un sector intensivo, muy intensivo. Es un sector que hay que salir a buscar capital, es un sector que cuando usted tiene esas altas tasas de interés, es un sector que obviamente va a tender a empujar un costo elevado de capital y por lo tanto el costo elevado en la parte de operación. Entonces, vamos ahora a ver el sector eléctrico a nivel global. ¿Qué se puede decir? Miren, a pesar de esta situación de desaceleración económica provocada por la política de Trump, lo que se está previendo para el periodo 2025-2027 es que va a crecer entre 4 y 4.3% la demanda. Eso está por encima del crecimiento de la economía a nivel global. Y habría que ver entonces qué está provocando esto. ¿Qué está provocando que la demanda a nivel global de electricidad pues esté creciendo, se esté pronosticando que vaya a crecer por encima de lo que es el crecimiento del Producto Interno Bruto? Generalmente crecía 1 a 1. Generalmente crece con una elasticidad ingreso de 1. Es decir, que la demanda que tú vas a requerir de electricidad está relacionada con 1 a 1 con el Producto Interno Bruto, excepto cuando ya tú estás muy avanzado, economía muy avanzada, entonces el crecimiento es menor que 1, porque tú tiendes, por ejemplo, a introducir en tu estructura por ejemplo, familiar, equipos que son menos intensivos en electricidad, son más económicos, generan a ti el mismo servicio, pero con una absorción menor de electricidad. Entonces, eso es cuando ya tú estás desarrollándote, y por eso tú observas que por años Estados Unidos, Alemania y otros países más desarrollados, Japón, pues estaban creciendo y la demanda de electricidad crecía menos. Pero de repente vemos que comienza a cambiar esto. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo con la demanda? Bien, en primer lugar, cuando descomponemos por países, ¿quiénes van a explicar ese crecimiento entre 4 y 4.3% de la demanda de electricidad a nivel global? Vemos que China estaría registrando un incremento de la demanda de alrededor del 6%, la India 6.3%, y fíjense que China estaría generando un aumento de la demanda de electricidad por encima de su crecimiento esperado. El crecimiento esperado de China para los próximos años va a ser menor del 6%. Y sin embargo, está creciendo por encima. Es decir, que China es uno de los grandes demandantes de electricidad para los próximos años. Tiene un peso importante, pero va a seguir siendo en los próximos años un cliente significativo del sector eléctrico.
Estados Unidos también va a crecer. Fíjense que ahorita señalé que el Fondo Monetario Internacional estaba pronosticando 1.8 de crecimiento, pero la Reserva Federal 1.4. Y aquí tengo que la demanda de Estados Unidos va a crecer 2%, la demanda del sector eléctrico. Es decir, que va a crecer por encima. Entonces, ahí hay un cambio estructural. O sea, se está observando un cambio estructural por el lado de la demanda de electricidad a nivel global. Ese es un primer punto que hay que tomar en cuenta. La Unión Europea, que no va a crecer un 1%, en este año, igual que el año pasado, estaría creciendo 1.4% la demanda de electricidad. O sea que también estamos hablando de que, aun cuando va a crecer de forma moderada frente a la India, frente a China, con relación a la demanda de electricidad, porque lo que va a crecer es 2 y 1.4, pues se expande por encima de lo que es su crecimiento económico. Entonces, ahí quedamos en la parte de electrificación. Lo que estamos observando estructuralmente es que hay un aumento de la demanda de elementos tecnológicos que va a implicar un aumento de la demanda de electricidad. Por ejemplo, estamos hablando de una transición de vehículos convencionales a vehículos eléctricos. Esa transición va a significar un aumento significativo de la demanda de electricidad. Hay otras tecnologías, por ejemplo, para la fabricación de semiconductores, uso de batería, etcétera, que también van a generar un aumento de la demanda de electricidad más rápido, ese aumento de la demanda, de lo que crece la economía. Y ahí caemos en un caso específico que son los data centers. O sea, cuando usted tiene, por ejemplo, la minería de datos, para usted llevar a cabo esos modelos en el proceso de entrenamiento, la demanda de electricidad que implica, la demanda de poder computacional y de demanda de electricidad que significan esos modelos de machine learning, de neural networks o de inteligencia artificial en términos generales, genera un aumento brusco de la demanda de electricidad. Entonces, lo que se prevé para el año 2025 al 2027 es un aumento de la demanda de electricidad a nivel global por la absorción cada vez más acentuada de lo que es la inteligencia artificial. Cada vez que tengamos una situación en la cual estemos aumentando lo que es y usando cada vez más lo que es la inteligencia artificial, eso significa un proceso de entrenamiento, y es en el proceso de entrenamiento que se absorbe mucha electricidad. Entonces, eso es un cambio de la demanda importante que vamos a estar observando. Si lo vemos acá en su pantalla y vemos, por ejemplo, a nivel por ejemplo, de China, como en vez de caer significativamente, pues se mantiene por encima del 5%, la India también por encima del 5%, ya los países del sudeste asiático 5%. Recuerden que el crecimiento de la economía a nivel global estaría en el entorno del 4% o menos para los próximos años, y sin embargo la demanda de electricidad va a ir subiendo. Fíjense acá, Estados Unidos y la Unión Europea, menor ritmo de crecimiento en ambas regiones de crecimiento de la electricidad. Con relación aquí a lo que es la relación entre crecimiento económico y demanda de electricidad, fíjense, China, la línea verde es el crecimiento del Producto Interno Bruto esperado para los próximos años, 2025, 26, 27. Y sin embargo, fíjense en la línea aquí azul, que es la demanda de electricidad, fíjense que estaría por encima. Es decir, hay claramente una electrificación. En la India, usted ve que, bueno, la India tiene un crecimiento importantísimo, es ahora mismo el país de economía emergente con mayor ritmo de crecimiento del mundo, y tiene una demanda también importante de electricidad. Estados Unidos, que por años estuvo creciendo por encima del crecimiento de la demanda, es lo que tenemos aquí, la línea verde, el crecimiento del PIB, promedio móvil de 3 años, contra el crecimiento también de electricidad, promedio móvil 3 años. Fíjense cómo ahora se ha unido, se han juntado eso. O sea, eso es claramente un cambio estructural, y vamos a ver qué significa eso en términos de la necesidad por el lado de la oferta de electricidad. La Unión Europea, por igual, fíjense cómo por años estuvo creciendo por encima de lo que es el crecimiento de su demanda de electricidad, y ahora se ha unido nuevamente. O sea que no cabe duda de que lo que viene es un aumento de la demanda de electricidad a nivel global. ¿Eso qué significa
para la economía, pues no solamente de los países desarrollados, sino en desarrollo. Recuerden que es una competencia por equipos que producen electricidad. O sea, estamos hablando de turbinas, estamos hablando de calderas, estamos hablando de paneles solares, estamos hablando de todo el equipo para hacer la generación eólica. O sea que estamos hablando de un aumento de la demanda de esos equipos y eso implica un aumento de los precios de los equipos. O sea, que es un punto que hay que tomar en cuenta. Este es el caso de China en particular, como dependiendo de dónde se encuentra el proceso de desarrollo, tú vas a encontrar lo que va a ser la evolución del crecimiento de la demanda de electricidad y el crecimiento del Producto Interno Bruto. Por ejemplo, en una China preindustrializada, el crecimiento de la economía estaba por encima del crecimiento del sector eléctrico. Posteriormente, ya un proceso de industrialización, crecimiento de la demanda estaba por encima del crecimiento del producto. Ahí se está industrializando y eso es importante tenerlo en cuenta porque nos va a dar ideas a nosotros hacia dónde vamos como país. Luego ya viene un proceso de terciarización de la economía china, ya comienza entonces a haber un crecimiento ya de más largo plazo, un crecimiento de elasticidad de ingreso igual a la unidad, es decir, que por cada uno que crece la economía, crece la demanda del sector eléctrico también en una proporción similar y de repente hay un cambio estructural. Hay un cambio estructural, una electrificación y eso es lo que vemos acá en esta última parte donde la demanda de electricidad supera el crecimiento, en términos de crecimiento, al crecimiento de la economía. Entonces ya ahí comenzamos a observar, sin lugar a dudas, que hay un cambio importante en la economía que en términos de volumen, cuando crece, absorbe una cantidad de recursos verdaderamente enorme. O sea, Punta Catalina, por ejemplo, que representa la principal fuente de electricidad de la República Dominicana y que todo el mundo dice, una planta de carbón, o sea, los chinos te pueden hacer 200 plantas como Punta Catalina en un año sin ningún tipo de problema. O sea, para que ustedes tengan una idea de lo que significa esa economía cuando dice, bueno, yo necesito electricidad, ¿de dónde la voy a sacar a la electricidad? ¿La voy a sacar del viento? ¿La voy a sacar del agua? Vamos a hablar un poquito de la oferta de electricidad, de las implicaciones que tiene esas renovables. Pero ya tenemos claro el lado de la demanda, tenemos claro que hay un cambio estructural, tenemos claro de que habrá un aumento significativo de la demanda de servicios eléctricos en los próximos años. Entonces, dicho eso, nos podemos ir al lado de la oferta. Recuerden, un mercado tiene demanda, tiene oferta. El sector eléctrico es especial porque no tiene inventario. No tiene inventario, por lo menos hasta ahora, porque no tiene suficientes baterías, no tiene suficientes baterías y no tiene tampoco la batería ecológica que sería bombear agua hacia arriba. Cuando usted tiene exceso de electricidad, bombea agua hacia arriba y la coloca allá arriba en una presa y después la utiliza cuando no tiene viento, cuando no tiene. Todavía eso no lo tenemos, pero por lo menos ya está en la cabeza del ser humano, lo cual es importante. Mientras esté ahí, se puede conseguir. Entonces, vámonos ahora a la oferta. En un mercado, vuelvo y repito, atípico. Es un mercado muy distinto al que nosotros conocemos. Si usted tiene una situación donde de repente esta es la oferta, esta es la demanda y ahí hay un desequilibrio, aquí veo que han bebido más agua que yo, hay un desequilibrio, pues se va a juntar, se van a mover entre ellas hasta llegar a un punto de equilibrio y se determina un precio. En este caso, yo no puedo sencillamente decir, mira, esta oferta que yo ahora mismo tengo que está por encima de la demanda, pues yo puedo simplemente guardarla en un almacén y luego ya, entonces, a medida que la demanda vaya creciendo, porque mi precio comience a bajar, pues llega a un punto de equilibrio. Eso no existe. Eso no existe. Entonces, vamos a ver qué implicaciones tiene ese incremento, ese cambio estructural con relación a la oferta. Bien. Aquí podemos decir que hay un empuje fuerte de las renovables. Los países tienen en su cabeza el tema de la lucha contra el cambio climático, las implicaciones de las emisiones de CO2. En consecuencia, ellos van a querer pues tener una oferta basada en una tecnología que sea lo más amigable posible al medio ambiente y que evite o reduzca
la creación de CO2. Esa sería la idea. Entonces, en ese sentido, ¿qué se proyecta? Se proyecta un aumento de la oferta de renovables, pero aquí yo añado, la térmica sigue siendo fundamental. Y esto yo lo aprendí de Paul Johnson, un profesor del MIT hace más de 20 años, que él estudiaba hacia dónde estaba yendo Estados Unidos en materia de las renovables. Cuando comenzó a discutir, todavía era muy caro, el tema de los paneles solares, el tema de la energía eólica, pero él decía, mira, el problema es que esa energía usted no la puede programar, usted no la puede despachar, usted no puede decir, mira, yo ahora quiero, porque me aumentó a las 6 de la tarde, porque están viendo la novela en la casa y aumentó la demanda de electricidad porque hay mayor cantidad de televisores encendidos, pues yo voy a inyectar más viento, más sol. Dice, pero a partir de las 6 de la tarde se fue el sol. Pues, ¿cómo tú programas eso? ¿Cómo tú programas esa situación? Ahí te va a generar una situación donde tú necesitas térmica. Entonces, ese es un punto que hay que tomar en cuenta. Ecuador el año pasado tuvo una crisis grandísima eléctrica. O sea, muchos de apagones. Y no solo Ecuador, España en abril pasado, el caso español fue algo terrible. O sea, y el problema es que tú adecuas toda tu estructura productiva a la electricidad. O sea, por ejemplo, las personas no tenían efectivo. Yo siempre ando con efectivo. Eso yo lo aprendí de mi querido padre. La mejor tarjeta de crédito es el cash. Yo sé que aquí no le va a gustar a él. La mejor tarjeta de crédito es el cash. O sea, si tú no quieres tener problemas que te la rechacen, eso me lo dijo, yo tenía como 10 años, 11 años, comenzaba en ese entonces el tema de la tarjeta de crédito, pero a veces la rechazaban, no pasaba, o te la pasaban mal y se la rompían. Entonces él decía, mira, tú siempre tienes que tener cash. Los españoles lo aprendieron a la mala. Cuando fueron a comprar, por ejemplo, la batería para ponerle a un radito para saber qué estaba pasando, porque no había nada de información, no había comunicación, el país entero estaba en un blackout terrible. No solamente, era la península completa, o sea, también Portugal, porque hubo una situación de inestabilidad provocada por una caída brusca de la generación eléctrica renovable. España es de los países que puede darse el lujo de decir, yo pasé tantas horas al año de electricidad totalmente renovable, o sea, basado en 100% renovable. Se puede dar ese lujo. Pero después de esto, obviamente lo que dice, mira, necesitamos darle mayor estabilidad al sistema. Darle mayor estabilidad al sistema significa o tú pones muchas baterías o tú tienes térmica atrás. Tú tienes térmica atrás, que vamos a hablar de qué significa tener térmica atrás en términos del valor o del precio que finalmente queda en el mercado. Eso que va a equilibrar esta dos botellitas, cómo se determina el precio en ese mercado eléctrico. Entonces, las renovables son importantes, va a estar creciendo. Se estima que el aumento de demanda que se va a ir registrando, la mayor parte la va a suministrar la energía eólica en los próximos años. Se estima hasta un 95%. Se estima, porque yo pienso que los chinos eso no lo van a cumplir. Y gran parte de la demanda que viene es una demanda china, pero yo pienso que los chinos van a seguir utilizando nucleares o carbón sin ningún tipo, porque les sale muchísimo más económico. Entonces se proyecta con relación a las nucleares que va a seguir aumentando. Francia, que genera más del 70% de su electricidad en base a las nucleares, va a seguir teniendo un peso importante. Japón, que se había ido a carbón cuando la caída de aquella famosa nuclear. China va a utilizar, la India y Corea van a estar utilizando nucleares porque brinda estabilidad bajo CO2 y es muy económica. Las térmicas, el carbón, el gas natural, van a tener un peso importante. China, la India y otros países todavía dependen del carbón. La electricidad en China, la mayor cantidad la produce en base a carbón. La India, Pakistán, Polonia, o sea, estamos hablando de Polonia, imagínense, pero es un gran productor de carbón. Alemania, hasta los otros días, era también su principal fuente de electricidad porque las minas de carbón de Alemania pues están ahí, la estaban utilizando y es muchísimo más contaminante que otras minas, que otro tipo de carbón, porque carbón de hulla, otro tipo de carbón que es el carbón, por ejemplo, de Colombia o el carbón
de los Estados Unidos, pero va a seguir utilizándose esas térmicas. Y luego está entonces el tema de las redes de transmisión. La red de transmisión es otra fuente importante de recursos que se van a necesitar. La red de transmisión hay que invertir masivamente para primero modernizarla y luego darle mayor estabilidad al sistema. Cuando usted tiene redes de transmisión que no se prepararon para absorber y poder recibir y despachar, que no es programable, pero despachar esa energía eólica, esa energía renovable en general, pues puede tener inestabilidad en el sistema. Aquí, por ejemplo, en la República Dominicana, y vamos a hablar de eso, en la República Dominicana, en el periodo 2012-2020, se instalaron 600 megavatios de energía renovable, pero al mismo tiempo se instalaron 752 de energía térmica, que fue de Punta Catalina. Eso le dio compensación. Ahora se ha estado instalando una cantidad de proyectos importantes de energía renovable, pero no hay una térmica detrás competitiva. Y eso lo que hace es subir muchísimo el costo. Y lo voy a hablar un poquito más adelante. Pero aquí decirle que el tema de red de transmisión es importantísimo por el hecho de que hay situaciones donde tú tienes una energía que tú tienes la posibilidad de despachar más barata y no la puedes despachar a menos que tú bajes la energía que está siendo suministrada por ejemplo, carbón térmica. Pero tú sabes que una planta de carbón tú no la puedes subir y bajar continuamente. Tú tienes una situación donde después que tú la tienes como energía base, que es la energía que le da soporte al sistema eléctrico, tan pronto tú la subes, esa energía tú no la puedes estar bajando. O sea, Jaina no puede bajar. Punta Catalina tiene la ventaja de que sí puede subir y bajar porque Punta Catalina se preparó para eso. Es una tecnología muy distinta. Punta Catalina es la última generación de las plantas de carbón. Jaina, que tiene 40 años, que está entre los 5 o 6 principales en términos de eficiencia, en términos de la lista de méritos, porque son sumamente eficientes las plantas de carbón, pero no puede subir y bajar. Pero cuando tú tienes una red de transmisión de electricidad que no puede despachar adecuadamente tu electricidad, pues tú tienes que decirle, bueno, para yo estar despachando esta eólica, como esta no la puedo despachar por otro lado, tengo que mandarla a bajar. Pero eso significa un costo enorme para el sistema eléctrico. Entonces, eso es un punto que hay que tomar muy en cuenta. Recuerden que el sistema, ya yo tengo aquí mi demanda, tengo aquí mi oferta, necesito establecer el precio. Para yo establecer el precio simplemente, y eso lo voy a hablar ahora, simplemente hay que tomar en cuenta de que el precio que yo estoy evaluando y que estoy determinando es un precio basado en lo que va a ser el costo marginal, el último que está entrando, la última planta de electricidad que está entrando a suministrar, que por lo general es GLP o por lo general es carbón. Y ese es el que va a definir el precio. No va a ser el eólico, no va a ser... Y usted me dice, ¿y si es 100% eólico? 100%, mira, el precio puede ser menor, pero es muchísimo más inestable. Para tú tener esta estabilidad que necesitas, tener una térmica. La térmica siempre te va a definir el precio final. Entonces, esos son los elementos que hay que tomar en cuenta a la hora de tú tener, digamos, cuál va a ser el precio del sector eléctrico. Esta es la estructura. Fíjense cómo carbón, que es el que está abajo, sigue siendo importantísimo y es muy estable. O sea, a pesar de todas las críticas y todo, lo que se hace es, bueno, vamos a bajar el porcentaje, pero esas plantas que tienen 40, 50 años en los Estados Unidos, sigue siendo una generación base muy estable. O sea, estamos hablando de 300 plantas como Punta Catalina que tiene Estados Unidos y las utiliza regularmente. Aquí se rajan la vestidura por tener una a carbón o dos a carbón como Jaina. Sin embargo, Estados Unidos, China, como yo les señalé a ustedes, pueden instalar 200 chinas sin ningún tipo de problema. Entonces, ahí hay una generación base importante en carbón. Luego viene el gas natural, fíjense que sería el morado, fíjense que también es importantísimo esa electricidad. Luego viene nuclear. Nuclear, ustedes saben que esos son países muy bien seleccionados, lo que se le permite producir electricidad en base al poder nuclear. Y luego vienen las renovables que han ido creciendo. Se sigue pronosticando que va a seguir creciendo. Hay países que ya van a tener más renovables, como la Unión Europea, que carbón, pero no es lo típico. O sea, todavía a nivel global
el carbón y el gas natural es la principal fuente de electricidad del mundo. Y por lo tanto es lo que define el precio al que se va a estar pues determinando el punto de equilibrio. Entonces, aquí caemos en lo que van a ser estos precios. Miren, ustedes recuerdan cuando Putin invade Ucrania, que hay inmediatamente una ruptura de los flujos de combustibles de Rusia hacia la Unión Europea, específicamente Alemania. Alemania, que es un motor clave para la Unión Europea, de repente se encuentra con que tiene que pagar unos precios que no tenía costumbre en los últimos 20 años porque se le había comprado a Rusia a precios extraordinariamente bajos. De repente se le multiplica por 3, por 4, por 5, por 6, llegó a por 10 veces el precio. Y eso genera una contracción inmediatamente de la competitividad del sector productivo y específicamente exportador de Alemania. Y eso es lo que se ha visto. Una situación donde Alemania tiene 2 años de recesión prácticamente y es por el impacto que tienen los precios de la energía eléctrica. Ahora mismo, si nos vamos a ver lo que son los precios de algunos países europeos comparado con Estados Unidos, que ha definido su capacidad extraordinaria de generación de combustible y por lo tanto de electricidad a precios muy competitivos, cuando usted lo compara Europa con Estados Unidos, pues es lógico que no tienen capacidad de competir con lo que es Estados Unidos. Entonces, la reducción de precios de los combustibles que hemos observado en los últimos años, Estados Unidos, el Reino Unido, la India y la Unión Europea, lograron reducir en 20% el precio de la electricidad en el año 2024, pero cuando lo comparamos internamente, entonces vemos, por ejemplo, el Reino Unido tiene una tarifa de electricidad que puede ser el doble de otros países dentro incluso de Europa o 50%. Igual, si comparamos la Unión Europea con China, puede ser también el doble de los precios. Entonces, tenemos un problema serio para usted poder competir. O sea, recuerden, muchos de estos productos no es más que electricidad convertido en una botellita. O sea, usted puede calcular perfectamente cuánto hay de electricidad en cada uno de los productos que hay en este salón. Y si usted tiene un aumento de los combustibles y ese aumento de los combustibles te genera un aumento de los precios de electricidad, pues usted lo que tiene es una pérdida de competitividad. Y esa pérdida de competitividad en un entorno donde hay un disruptor en el medio que se llama ¿quién? Donald Trump, quien ha estado modificando su política arancelaria, pues esto hace que obviamente de repente tú te quedes en una situación donde pierdes totalmente tu competitividad. Y eso puede generar una situación de ¿qué? De recesión en algunos países que habían vivido, como es el caso de Alemania, por años de precios extraordinariamente bajos los combustibles y de electricidad por el hecho de que podían importarlos. ¿Desde dónde? Desde Rusia. Ahora, los países del norte que tienen mucha agua y España que tiene viento, tiene sol, pues esos países que pueden generar hidroelectricidad, que pueden generar energía eólica, que pueden con energía solar, son los que están bien, sí, pero entonces miren aquí, ahí hay un término, Dunkelflaute, que es calma oscura. Eso ha sucedido en los países, por ejemplo, que de repente tienen una gran cantidad de energía basada en agua, Colombia, por ejemplo, que usted dirá, pero Colombia debería estar utilizando su carbón, sí, pero tiene agua y lo utiliza. Pero de repente tiene una sequía, comienza a caer la hidroeléctrica y eso le genera de repente un corte de oferta que produce una caída significativa de lo que es la capacidad de poder seguir generando electricidad. Entonces, esa calma oscura fue lo que se vivió en España. Esa es una caída, un colapso brusco de la generación eólica, de la generación solar, hace inestable el sistema, no tiene inercia el sistema porque cae de golpe. No es lo mismo que una turbina comienza a bajar y es como que usted va y va bajando y va cayendo lentamente. Y en esa caída sigue generando electricidad, va cayendo lentamente y usted va sacando carga, no genera un blackout. Ahora, si de repente usted desconecta todo y se cae y no hay inercia, ¿qué sucede? Pues de repente hay un blackout completo. Entonces, ese es el Dunkelflaute.
que es la calma oscura, y eso es algo que manda una señal al mercado. ¿Y cuál es la señal al mercado? Óiganme, como esto puede suceder, yo que tengo tecnología basada en renovables, pero puede suceder un apagón, para evitar ese apagón que yo necesito tener en el sistema. Energía térmica que entre rápidamente, eso es gas natural. Gas natural. Estados Unidos es de los grandes beneficiarios de esa guerra de Rusia en Ucrania y de la reducción del suministro de gas natural a Europa. Quien se ha beneficiado de todo esto es Estados Unidos. Por eso cuando yo veo que Estados Unidos dice, Trump le dice, no, pero nosotros hemos puesto mucha plata a la defensa de Ucrania. Sí, pero ustedes se han beneficiado enormemente cuando subió ese precio del gas natural, licuado, gas natural, el LNG. Ese gas natural que ustedes han estado mandando a un precio extraordinario, pues le ha generado unos beneficios que obviamente le ha compensado gran parte de los recursos que han utilizado ustedes para la guerra en defensa de Ucrania. Entonces, ese es un tema importante que hay que tomar en cuenta con relación a los precios. Y ahora, simplemente ver aquí lo que va a ser el futuro de los precios. Ven que se ha reducido después de ese boom que hubo por la situación de la invasión de Rusia. Se ha reducido, pero se ha quedado más alto que previo a ese evento. O sea que el costo de la energía está más alto que lo que teníamos. Entonces, ¿qué significa eso? Nosotros vamos a vivir un entorno de mayor nivel de precios en los próximos años que lo que estamos viviendo. Y si tenemos un arancel mayor, ese arancel mayor va a sacar de juego, por ejemplo, del mercado norteamericano a un elemento que es China, que por años estuvo también suministrando a precios muy competitivos. Es decir, en los próximos años vamos a tener un nivel de precios más alto que el que teníamos, y además vamos a tener una convergencia de la tasa de inflación a la meta, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, al 2%, más lenta de lo normal. Y por tanto, Carlos, tú que estabas hablando del tema de la tasa de interés ahorita, vamos a tener una mayor tasa de interés por más tiempo que la que tuvimos después de la crisis del 2008, que por años tuvimos una tasa de interés cercana a cero de política monetaria. Por más que quiera Trump tener una tasa del 1%, él puede poner ahí el mayor apoyador, y si él lo provoca esa reducción al 1%, lo que va a generar luego va a ser tanta inestabilidad que posteriormente la tasa de interés de la nota del Tesoro va a volver a subir. Entonces, esos son elementos que hay que tomar muy en cuenta. Entonces, vamos a ver ya el caso dominicano para ir ya concluyendo. Ustedes lo conocen muy bien y yo simplemente le voy a dar algunas principales. Primero, las pérdidas pasaron de 29% en el 20 a 42%. O sea, se han desplomado. Y ahí hay pérdidas por facturación, hay pérdidas por falta de cobro, pero también pérdidas por distribución, comercialización en términos técnicos. O sea, en general ahí todo se incluye. 42%. No hay ningún negocio financieramente viable que usted pierda un 42%. Solamente el Estado es capaz de mantener un negocio abierto en esa situación. El déficit del sector eléctrico, estamos hablando de 1.4% del PIB. El déficit es de 3.1% del gobierno. O sea que es alrededor del 40%, un poco más del 40% del déficit lo explica el sector eléctrico. O sea que ese es un agujero negro lo que tenemos aquí. Se requiere invertir masivamente. Si usted agarra los recursos de un año del déficit, 1.800 millones de dólares, y lo invierte en medidores inteligentes, usted lograría reducir significativamente las pérdidas. O sea que aquí lo que hay que es crear una unidad que realice esas inversiones. Esos medidores inteligentes se operan desde una oficina. Usted puede detectar las fuentes de robo de electricidad y cortarle la electricidad desde una oficina. Usted no tiene que mandar a nadie. Y luego, a partir de ahí, usted puede mejorar significativamente lo que es la facturación. Porque usted sabe, en ese edificio donde vive Bernardo, ahí se está mandando 5 megas y solamente me están pagando 3 megas. Aquí hay un problema. Aquí hay un problema. Yo voy a ver quién es que se está robando electricidad. Y ahí usted puede detectar más fácilmente. Esos son medidores inteligentes. Y medidores prepagos también. Esta es una tecnología que está instalada en el país. CEPEM la tiene,
CEPEM tiene un nivel de cobro de 99, de facturación y cobranza del 99%, pero hay que hacer inversiones. Pero yo le aseguro a ustedes, no con 1.800, con 1.200 millones de dólares, usted puede hacer perfectamente la instalación de más de 2 millones de medidores inteligentes en la República Dominicana. Y el subsidio del sector eléctrico, ustedes saben que hay tasa hasta los 700 kilovatios, hay subsidio. Ese subsidio debe ser focalizado. Aquí hay muchísimos talleres, muchísimas cosas que se meten en zonas, cuando era, por ejemplo, por zonas, y usted por eso encuentra en la zona colonial una cantidad enorme de imprentas, o en los barrios una cantidad enorme de talleres que no te utilizan contador, sino que se roban la electricidad, porque es más difícil tú fiscalizar a un taller metido en un barrio que fiscalizar un taller en una zona industrial, por ejemplo. Con relación a la generación base, miren, en el año 2021 yo recomendé que había que establecer entre 400 y 450 megavatios de energía base que entrara en operación el año 2024. No se hizo. En ese momento las autoridades estaban concentradas más bien en criticar a la principal fuente de electricidad de ese momento, que era Punta Catalina. Se concentraron fuertemente en esa crítica. Yo les dije, miren, concéntrense mejor en establecer esto. Y eso lo pueden hacer en una planta ciclo combinado que se instale en el área entre el Distrito Nacional y San Pedro de Macorís, porque ahí está el gasoducto. Puede instalarse rápidamente, 3 años, una planta a ciclo combinado, de 3 a 4 años, podía tener la lista para entrar en el año 2024. ¿Y eso por qué era importante? Porque ese es el crecimiento que usted iba a tener en ese periodo. Usted crece entre 125 y 150 megas. Recuerden que estamos hablando de una electrificación a nivel mundial. En República Dominicana también se va a dar. Eso significa que usted necesita entre 125 y 150 megas. Se le dijo, mira, en este periodo construye esas plantas, pero no lo hicieron. Era la otra opción, la segunda Punta Catalina, la melliza. Al lado del terreno está disponible, el diseño está listo, el terreno disponible, se le compró a los propietarios un terreno que está preparado para simplemente instalarla justamente al lado, ya está toda la obra marítima lista, o sea que hay una reducción significativa de los costos, pero no se hizo tampoco. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Bueno, hemos perdido la oportunidad en ese periodo de tener una planta melliza de esa que genera 250 millones de dólares de beneficios al gobierno de forma directa, porque esa es su rentabilidad, y tiene también un ahorro para las EDE de 300 millones de dólares, es decir, que ya esa planta se pagó. 2.454 millones de dólares, que fue la inversión que se realizó, ya se pagó. Yo quiero que me digan aquí, ustedes que trabajan con proyectos grandes, ¿qué proyecto de 2.454 millones de dólares recupera su inversión? No estoy hablando de valor presente, sino recuperar su inversión en 5 años. Ninguno. Y ya Punta Catalina recuperó esa inversión y está en los primeros 2 lugares de la lista de méritos. Ahora, aquí ustedes me dirán, pero se está construyendo en Manzanillo. Yo le dije, sí, miren, en el año 2021 yo escribí este artículo y le dije, eso no va a estar listo para el año 2024. No va a estar listo para el año 2025. Va a estar listo en el primer semestre del año 2026. Solamente una. Ahí yo analicé 2 y esas 2 definitivamente no van a estar listas ni siquiera para el año 2027. Ahora, la que va a estar lista es una que hubo un grupo económico dominicano que decidió echarla hacia adelante, que va a ser Manzanillo 2000, que es la única que va a entrar, que ya está en prueba, que va a entrar ya a plena capacidad a partir del primer trimestre del año que viene. Pero que no ha sido fácil llevar a cabo. Incluso hay un problema porque las que iban a instalar la terminal en el norte no han instalado nada. Por lo tanto, va a ser un barco que va a venir con el gas y a bombear ese gas hasta la planta a través de un gasoducto. Obviamente que el costo de ella no va a ser el costo que se había pensado originalmente. Por lo tanto, no va a ser tan competitiva como una planta que se hubiese instalado, como de hecho ya se está instalando. Lo único que se está instalando 4 años después de lo que yo le dije, que le recomendé a las autoridades, le recomendé que le instalara en el área de San Pedro de Macorís, específicamente al lado de Andrés. ¿Por qué? Porque era a lo mejor, si ya usted tiene todo para establecer al lado de Andrés, usted debió haberlo hecho. Pues ahora ya la están instalando y esa va a ser mucho más competitiva que esa de Manzanillo.
La de Manzanillo la vamos a tener, una de ellas, pero no va a ser más competitiva que Punta Catalina, por ejemplo. Entonces, ahí se le había advertido falta de financiamiento, falta de contrato. Entonces, ustedes me dirán, ¿y qué se hizo entonces? En este periodo algo se debió haber hecho. Miren, Siva y Car Power. Siva y Car Power son las dos generadoras de electricidad. Hay una ciclo simple, gas natural, y otra a fuel, que cuando lo prenden, eso es algo terrible en ASO. Esa es la Car Power, es una barcaza. Los más ineficientes del mundo están en la posición, las dos, número 33 y 37 en la lista de México. Punta Catalina, ¿dónde está? La 1 y la 2, porque son dos unidades. Jaina, el agitado, también están ahí, o sea, son muy eficientes. AES Andrés, sumamente eficiente, y así hay varias muy eficientes, las empresas de Jaina, muy eficientes, pero esta Siva y Car Power, porque son solamente ciclo simple, la Siva, cuando sea ciclo combinado ya es otra cosa, pero mientras tanto, el costo es enorme. Por tanto, eso no le suministra energía base al país. Y volviendo entonces al inicio, ¿qué es lo que vamos a estar nosotros necesitando en los próximos años? Mucha electricidad, porque el mundo se está electrificando y lamentablemente hemos dejado pasar el tren que debimos haber tomado en el año 2021 con generación base más competitiva. Ustedes me dirán, pero ¿y la energía eólica y la energía? Sí, pero tenemos un problema. ¿Con qué? Con la red de transmisión. Hay lugares donde usted tiene que se han aprobado muchos paneles solares, o se han aprobado muchos fincas eólicas, perfecto, pero no hay una red de transmisión para evacuar esa electricidad, a menos que tú tumbes la electricidad que pueda estar produciendo en gas natural o a carbón. ¿Ustedes se imaginan lo que eso significa? O sea, la ineficiencia que implica eso. Entonces, usted necesita tener, en vez de una red, tener otra red para poder evacuar la electricidad. Entonces, eso es algo que implica necesidad de planificar mejor el sistema eléctrico de la República Dominicana. Recuerden, tenemos una gran necesidad de electricidad. Va a acentuarse todavía más esa electricidad y además se requiere que sea estable. No es simplemente energía renovable, tiene que ser energía estable, que yo sepa programar su despacho. Por eso, a las renovables se necesita ponerle de espalda a quién, ese backup, la térmica, no hay de otra. Entonces, ahí se los dejo y ahora preguntas serían muy bienvenidas, comentarios. Excelente, excelente, Jaime. La verdad que bastante aleccionador, nos queda clarísimo el desafío. Y el evento se va a aplaudir. Pues sí, Jaime, de verdad que es un éxito, estamos clarísimos y muchísimas gracias por venir a esta invitación. ¿Tenemos preguntas? Sí, bueno, Manuel, adelante. En el chat. Muchas gracias, Jaime, por la excelente presentación. Mencionaba al principio que la demanda eléctrica mundial se va a incrementar por la inteligencia artificial y por el incremento de los vehículos eléctricos. En el caso dominicano, ¿tú estimas que también va a venir un incremento por la demanda de vehículos eléctricos? ¿Y qué ha sucedido en los últimos años con ese crecimiento de los vehículos eléctricos que han llegado al país en términos de demanda eléctrica por ese concepto? Porque yo sé que inteligencia artificial todavía nosotros no estamos por ahí, pero sí me interesa el tema de la electrificación. Sí, fíjate lo siguiente, que si nos vamos a lo que es la evolución de aquí, mira acá, donde tú tienes, por ejemplo, un proceso de industrialización. Si nosotros seguimos fortaleciendo la industria en la República Dominicana, si seguimos modernizándola, vamos a tener un aumento de la demanda. Primero. Segundo, está el proceso de los nuevos tipos de tecnología que se están utilizando cada vez más intensivos en electricidad, como es el caso de los vehículos eléctricos. República Dominicana no sé si tú te fijas, la cantidad de vehículos nuevos que están llegando eléctricos. O sea, yo creo que, no tengo los datos, pero yo creo que cada vez más, por cada uno que se está vendiendo de convencional, de energía convencional, que ya sea gasoil, ya sea gasolina,
tú cada vez vas a tener una mayor penetración de ese vehículo eléctrico. Y eso te va a generar un aumento de la demanda importante. Y también ten en cuenta lo siguiente. En los últimos años, el crecimiento de la demanda de electricidad ha estado por encima del crecimiento de la economía. ¿Por qué? Porque, y eso está vinculado también con las pérdidas, nosotros teníamos antes un racionamiento de la electricidad en los segmentos de población que tenían menores índices de cobranza, de facturación y cobranza. Ahí tú le dabas, por ejemplo, en vez de darle 95% de electricidad, le daba 90%, le daba 10% de apagones. Ahora tú has reducido eso, entonces eso te generó también un aumento de la demanda de electricidad. Entonces ahí habrá varios factores que van a explicar el aumento de electricidad en la República Dominicana. Por lo general es una relación 1 a 1, pero en los últimos años aumentó más la demanda de electricidad que el crecimiento. Pero yo optaría por pensar que todavía nos queda una relación 1 a 1 en los próximos años. También sí habrá una sustitución de electricidad, que eso fue el gran boom que tuvo Catalina, que sustituyó una cantidad enorme de fuentes de generación muy ineficientes. Por ejemplo, cuando entró Punta Catalina, a los 2 años, todo el mundo, que si se le hallaba la batería para el inversor, no compraba más batería, no compraba más plantas en su casa. ¿Por qué? Porque eso era muy ineficiente. Punta Catalina te daba a ti electricidad de una forma muy estable. Te hablo de Punta Catalina porque es la principal fuente de generación de este país, pero lo mismo, si cuando entren, por ejemplo, esa que se está construyendo en la zona sur, que es importante entender aquí en República Dominicana, a diferencia de Puerto Rico, en República Dominicana la carga de demanda está en el sur, o sea, la principal necesidad de electricidad está en el sur. En el norte tenemos algo, porque tenemos Santiago, pero en el sur es que está concentrada la mayor parte. Y tenemos la mayor también potencia instalada en el sur. En Puerto Rico, la carga está en el norte, la demanda de electricidad está en el norte y la potencia está en el sur. Por eso cuando tú tienes un huracán que le corta la línea de transmisión, se paraliza el país. Pues República Dominicana tiene digamos, esa flexibilidad. Pero vamos a tener un aumento de la demanda en los próximos años por diversos factores. Entre ellos, el gobierno quiere duplicar el PIB desde aquí al 2036. Ya veremos, eso va a implicar una necesidad importante de electricidad. Muchas gracias, Jaime. Bueno, adelante. También venía. Sí, pero luego de usted. Gracias, Jaime. Excelente tu exposición. Tú sabes que he oído diferentes aristas en relación a la política arancelaria, a favor y no, perspectivas de corto plazo sobre el impacto. Me gustaría tu opinión, no solamente en línea con el corto plazo, sino impacto mediano y largo plazo y su impacto también aquí localmente. No corto plazo, sino un poquito más y todo el punto de vista de mediano y largo plazo, tu opinión. Mira, yo pienso como el 99.9% de los economistas, yo creo que esa es una de las cosas que todos los economistas están de acuerdo, y es que los altos aranceles son negativos para la economía. Los altos aranceles producen ineficiencia, los altos aranceles producen una pérdida de bienestar, producen una pérdida de eficiencia que no es recuperable por nadie. Esos aranceles que tú pienses, mira, pero esto beneficia al productor, perjudica al consumidor, pero beneficia al productor, sí, pero en ese proceso se pierde algo, que es el famoso triángulo de Harberger. Harberger fue un profesor de la Universidad de Chicago, que conocimos muy bien. Él vino acá, asesoró a Balaguer en un determinado momento a través de la idea, o sea, una de las grandes eminencias, es el papá de los Chicago Boys. Y ese triángulo de Harberger lo que dice, mira, aquí esta parte se pierde. Pues en el proceso de cambio, cuando tú metes un arancel, el proceso de cambio del excedente del consumidor al excedente del productor, tú pierdes algo. Y eso es por los altos aranceles. Yo creo que eso no va a ser positivo. En el caso de la República Dominicana, Trump no ha puesto 10%. Me da la impresión que va a ser 15%. Me da la impresión que va a ser 15% el arancel para la República Dominicana. Me puedo equivocar, pero me da el feeling que es por ahí que va a andar la cosa. O sea, va a ser peor todavía.
Tú me dirás, pero si es 15, 15 para todo el mundo, porque cuando estableció el 10%, que era como el más bajito, pero nosotros tenemos un déficit con Estados Unidos de 5.200 millones de dólares. Pues nosotros no nos justificaba poner ese arancel. Si utilizamos la fórmula que él utilizó para crear los aranceles recíprocos, nosotros deberíamos tener un subsidio de 34%, pero nos está poniendo un arancel del 10%. Pero lo que yo he observado en las últimas conversaciones de Trump es que él va a ir más hacia un arancel mínimo que puede ir de 15 a 20. Como Japón le puso el 15 ya, es probable entonces que ese 15 sea el mínimo. Hay que recordar que a México para los bienes exportados desde México bajo el Acuerdo de Libre Comercio, el arancel recíproco es cero. Entonces ese es el que nos va a golpear a nosotros. Yo le tengo dos preguntas. Uno, cuando usted se refirió a subsidios focalizados, para que nos den algunos ejemplos. Y número dos, solamente la estrategia del uso base de la térmica sería recomendable para el tema de la transmisión, ya que verdaderamente uno de los mayores es. Mira, con relación al tema de subsidio focalizado es como el bono luz. El bono luz, tú identifica a las personas más pobres y le dice, mira, la tarifa de electricidad, yo no voy a tener una tarifa subsidiada. Todo el mundo va a pagarme la tarifa en base a los costos de generación. Pero a esta persona y esta persona que yo identifico que están viviendo bajo la línea de pobreza, yo le voy a mandar un mundo de recursos que lo va a dejar en una posición o nivel de bienestar justamente igual al que tenían antes de yo tomar la decisión de incrementar la tarifa eléctrica. Es un subsidio focalizado, igual que el combustible. Sí, pero en el caso de industrialización, como te dijo, por ejemplo, hay ciertas industrias que se montan dentro de esos circuitos. Sí. Entonces, ¿cuál sería la estrategia para atacar esa industria o para evitar que ella entre en esas? Ponerle la tarifa que debe pagar. O sea, por ejemplo, el barrio 24 de abril, que tú tienes ahí una fábrica de zapatos, por ejemplo. Y vamos a suponer que ella se conecta como si fuera un cliente que lo que tiene son 300 megas, pero como no le ponen un medidor, sino que le ponen una tablita, que dice que esta casa ahí va a pagar 200 pesos, 300 pesos, y en realidad cuando tú abres lo que hay es un taller ahí adentro, tú dices, no, yo le voy a facturar, porque ya yo lo detecté con el medidor inteligente, yo detecté que en esa zona ahí se está utilizando 3 megas. Yo digo, perfecto, ahí yo voy a cobrar esos 3 megas. Y lo voy a cobrar a la tarifa que se corresponde en base a el costo de generación. Y se lo voy a cobrar, por ejemplo, vamos a suponer que es a 12, 13 pesos, le voy a cobrar a 13 pesos. Y usted me dirá, pero ahí hay personas que no pueden pagar eso. Entonces a esa persona yo le voy a mandar una transferencia en su tarjetica, por ejemplo, de Aliméntate. Hay una parte que va a decir bono luz y yo te voy a mandar un subsidio directo para que tú, con eso, tú me pagues la electricidad. Ah, no me la pagaste. Te conecto inmediatamente. Muchas gracias. Una pregunta. En respecto a la parte de distribución, aparte de la estrategia del avance térmica, que usted aparte recomienda. Pero cuando tú dices de la distribución... Perdón, distribución no. La red de transmisión. Mira, tú necesitas modernizar tu red de transmisión. En la República Dominicana se ha ido quedando atrás. Fíjate que los grandes proyectos como Punta Catalina o como Manzanillo, ellos tienen que hacer su línea de transmisión. O sea, para poder evacuar la electricidad de Punta Catalina, busca hacer una línea de transmisión, una super autopista para poder evacuar esa electricidad a todo el país. Entonces, así mismo, todos los grandes proyectos lo hacen. Ahora, ¿qué sucede? Esos pequeñitos proyectos de solar, eólica, se colocan para conectarse en una línea de transmisión existente, porque no tienen recursos para poder hacer una línea de transmisión ellos. Entonces, eso hace que de repente tú tengas una situación en la cual se crea un cuello de botella. Entonces, tú necesitas para poder evacuar esa electricidad que haya una inversión. Pero la empresa ETEL, yo te puedo asegurar a ti que los grandes proyectos que se han ejecutado en los últimos 20 años, ninguno lo ha ejecutado ETEL directamente. Son propiedad de ETEL, pero ninguno lo ha ejecutado. Ninguno. O
sea, la de Punta Catalina la construye Punta Catalina y después se le traslada a ellos como propiedad, ¿verdad? Porque la ley establece eso, que cualquier privado que haga una línea de transmisión, al final eso queda en propiedad de ellos. Entonces lo que te hacen es pagarte, o sea, te pagan a ti, por ejemplo, por el uso que tú hubiese tenido y tú pagaras, te lo compensan. Y te dicen a ti que te estoy como si fuera pagando, te compenso con lo que tú me deberías pagar. Entonces, tú necesitas obligatoriamente modernizar el sistema de transmisión de electricidad en el país. Eso es fundamental, ¿verdad? Mira, mencionaste la necesidad que hay de la inversión pública. Está tintando el cabello, ¿verdad? Debería tener ya canas. Estoy dejando de... Sí, porque ya usted debería tener canas. Sí. No, porque todos estos son estudiantes míos. Yo lo tengo por promoción. Mira, no, mencionaba lo de la necesidad de la inversión en el sector eléctrico para generar los plazos y reduciendo ese déficit, pero igualmente el gobierno tiene una necesidad de poder acelerar el tema del gasto público, de la inversión pública, para poder reencauzar el crecimiento. ¿Qué tecla, qué barajas le quedan a Magín ahora entrando para poder realmente hacer ese sueño realidad? Mira, yo creo que hay que reducir gasto corriente, gasto superfluo, gasto que no pase un análisis costo-beneficio, un análisis costo-efectividad, un análisis de evaluación de impacto, un análisis de presupuesto basado en resultados. Todo gasto que no pase eso debe ser recortado y tú generar un aumento ahí del colchón para poder hacer inversiones públicas. Otras inversiones, como en el caso de esta del sector eléctrico, yo lo que pienso es que tú pudieras perfectamente financiarlas. O sea, tú tienes que decir, mira, en vez de yo tener 3, voy a tener 4, pero ese punto adicional es porque voy a invertir masivamente en el sector eléctrico en la mejora de la facturación y cobranza. Y yo te aseguro al equipo que me va a financiar eso, yo te aseguro que el retorno que voy a tener va a ser muchísimo mayor que la tasa de interés. Y yo te puedo asegurar que habrá incluso hasta equity que esté dispuesto a entrar ahí. Y ese puede ser la puerta de entrada del sector privado a las de norte, de sur y de este. Excelente. O sea, verlo como un proyecto de inversión. Uno de nuestros miembros en San Francisco de Macorís tiene una pregunta interesante, muy específica. Edenorte le tiene a uno bloqueado la energía solar para poner el medidor bidireccional. Y luego después buscan la forma de reconocer la producción de la energía solar. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué está pasando eso? Sí, mira, ahí está la gran discusión de decir, bueno, ¿qué pasa si yo tengo un panel solar y entonces yo de repente me vuelvo un generador neto? O sea, yo estoy vendiendo. Entonces, ahí el punto no es que te lo impidan, o sea, tú puedes vender. Lo que tienes que tomar en cuenta es que el precio de venta no puede ser igual al precio de compra. Ese es el punto. O sea, que tú tienes que tomar en cuenta de que el que te está vendiendo a ti y te está asegurando que en la noche tú vas a tener electricidad, ese necesita lo que vimos aquí. ¿Qué es lo que necesita? Un respaldo. Tú me tienes que pagar ese respaldo. O sea, yo perfectamente te acepto tu electricidad, te la voy a pagar a un determinado precio, pero la que yo te venda, obviamente, tiene que ser a mayor precio. O sea, yo no te puedo netear cantidades, te voy a netear los valores. O sea, precio por cantidad. Y el precio es el costo de transmisión y tener esa estructura. Claro, porque si no te apago, o sea, desconéctate, tú te puedes conectar, pero va a coger apagones en la noche. Claro. No, señores, interesante, brillante. La verdad que muy agradecido, Jaime. No, siempre. El día de hoy terminamos nuestra serie Economics and Geopolitics del Comité de Economía y Mercado de Capitales de AmCham. Señores, esto ha sido un éxito. Primero agradecer a nuestro vicepresidente Raúl Ovalle, que tuvo la idea y la ejecución, no pudo venir porque es un economista que está de moda, ¿verdad? Entonces anda por todas las empresas y las instituciones del país en eso. Tuvimos casi 700 participantes en estas presentaciones. Yo creo, si no los 4 principales economistas del país, más brillantes, más capaces, uno de los 4 más capaces. Yo creo que el presidente fue uno de estos participantes, Coral y yo estábamos hablando
se llevaron a nuestro Magín de ministro de Hacienda. Eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó. Y yo no sabemos si el presidente lo llevó porque él es miembro del comité o porque se desesperó y es el primero de la serie, o todavía no sabemos. Yo espero que él siga viendo y haya visto esto porque hay mucho que aprender de nuestro comité. Magín habló de la fiscalidad, de la sostenibilidad de nuestra deuda. Le deseamos mucho éxito en estas nuevas funciones y el país entero yo creo que está súper entusiasmado y viendo con buenas perspectivas el efecto Magín. Raúl habló de la macroeconomía local, de los retos que tenemos, los desafíos y nos dejó clara el buen camino en que estamos y las oportunidades a futuro. Nuestro economista internacional, ¿verdad? Ha sido invitado ya varias veces, aunque es dominicano, Raúl Félix, nos habló de los mercados globales, el impacto que está teniendo la debilidad del dólar, los aranceles y otras políticas económicas de Trump. Y ahora esta charla que la verdad que a nivel personal aprendí muchísimo del sector eléctrico de nuestro doctor Jaime Aristi, al cual invitamos formalmente a que acepte la invitación a formar parte de nuestro comité. Nos honraría su presencia. Así que muchísimas gracias a todos y nos vemos pronto. Gracias. Gracias. Excelente, profesor, buenísimo, ¿no? Entonces, con un año se gasta un año, el país,